Me acusó de inventar dramas por hallar lencería de su amante en nuestra cama. Me humilló y me llamó loca. Así que preparé mi venganza en silencio, una que no solo expondría su traición, sino que la convertiría en el escándalo más comentado del año. El aire en mi taller huele a memoria. Es una mezcla densa y dulce de mantequilla dorándose, de vainilla de Papantla, profunda y floral, y el aroma casi imperceptible a levadura que promete vida. Los lunes por la mañana, antes de que la Ciudad de México despierte por completo, mi santuario, dulce legado, es un refugio de silencio solo interrumpido por el zumbido de mi batidora planetaria y el suave raspar de mi espátula contra el acero inoxidable. Este lugar, en el corazón de la Condesa, es más que mi negocio, es el último eco tangible de mi abuela. Cierro los ojos y puedo sentir sus manos, surcadas de arrugas suaves como mapas de una vida bien vivida, guiando las mías sobre una masa pegajosa. La repostería es paciencia y verdad, corazón, me decía su voz, una melodía cálida que el tiempo no ha podido borrar. No puedes ocultar un mal ingrediente. Tarde o temprano, el sabor te delata. Cada pastel que creo, cada flor de azúcar que esculpo pétalo a pétalo, es una conversación con ella, un juramento de que su legado no se convertirá en polvo. Hoy, sin embargo, el aroma a memoria está contaminado por una inquietud fría que se me instaló en el pecho desde que desperté. Benicio regresó anoche de su viaje de trabajo, de fin de semana, un supuesto viaje para supervisar los cimientos de su nuevo proyecto en Querétaro. Llegó tarde, con el olor a hotel y a cansancio impregnado en la ropa, y se metió en la cama sin apenas un susurro. Esta mañana, como cada lunes, me toca a mí cambiar las sábanas, un ritual doméstico que siempre he encontrado extrañamente meditativo. Pero hoy no hay meditación. Hay una punzada de algo oscuro, algo que se siente fuera de lugar. Al quitar el edredón pesado, la primera señal es un olor ajeno. No es el perfume caro y amaderado de Benicio. Es una fragancia dulzona y barata, de esas que gritan en lugar de sugerir. Mi corazón, que latía con el ritmo tranquilo de la rutina, empieza a tropezar. Mis manos se mueven con una lentitud mecánica, retirando la sábana encimera. Y entonces lo veo. Acurrucada cerca de la almohada de Benicio, como una pequeña serpiente negra y venenosa, hay una prenda de lencería. No es mía. Me quedo inmóvil, con la sábana a medio quitar suspendida en el aire. El tiempo se congela. Es un tanga de encaje barato, de ese tipo de encaje que pica la piel, con un moño de satén mal cosido en el frente. Es de una talla visiblemente más pequeña que la mía, una talla que celebra la juventud a expensas de la comodidad. Yo prefiero la seda y el algodón, la elegancia discreta. Esto es una declaración, una afrenta. Es la antítesis de todo lo que soy. Con la punta de 2 dedos, como si tocara algo radiactivo, la levanto. La tela es áspera, casi ofensiva. El olor a perfume barato se intensifica, mezclado con algo más, el aroma inconfundible de la piel de otra mujer. Un sudor helado me recorre la espalda. La náusea sube por mi garganta como una marea amarga. Mi mente, entrenada para el orden y la lógica, intenta buscar explicaciones racionales. ¿Se habrá mezclado en la lavandería del hotel? ¿Se le habrá caído a la camarera? Pero las excusas se desmoronan antes de formarse. Estaba debajo de las sábanas, en el lado de la cama donde durmió mi esposo. No hay error posible. Este pedazo de tela barata no es solo una prueba de infidelidad. Es un acto de profanación. Han traído su sordidez a mi cama, al espacio donde duermo, donde sueño, donde he sido vulnerable. Han convertido mi refugio en la escena de un crimen. El silencio de la recámara es abrumador. La luz de la mañana que entra por la ventana ilumina las partículas de polvo que danzan en el aire, cada una un testigo silencioso de mi humillación. Durante años, he ignorado las señales, las llamadas misteriosas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, los viajes de trabajo de última hora, la distancia emocional que se había abierto entre nosotros como una falla geológica. Siempre encontraba una excusa para su comportamiento, una justificación. Siempre me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Pero esto no es paranoia. Esto es un grito. Una burla.
Es un mensaje dejado a propósito o con una negligencia tan monumental que equivale a lo mismo. Han invadido mi santuario más íntimo y ni siquiera se han molestado en limpiar sus huellas. Me siento en el borde de la cama, la lencería todavía colgando de mis dedos. El frío del suelo sube por mis pies descalzos. Me miro en el espejo del armario. La mujer que me devuelve la mirada tiene los ojos desorbitados, la boca entreabierta en una mueca de incredulidad. No me reconozco. Es la cara de una extraña a la que le acaban de robar el mundo. Y en ese silencio, una nueva sensación empieza a reemplazar al shock. Es algo duro, frío y afilado. Es la rabia. Una rabia lúcida, cristalina, que quema la niebla del dolor y la confusión. La abuela tenía razón. No puedes ocultar un mal ingrediente. Y yo he estado ignorando el sabor amargo de mi matrimonio durante demasiado tiempo. La pieza de encaje negro cae de mis dedos al suelo. Ya no es una serpiente. Es una bandera de guerra. Y acabo de aceptar la declaración. Sostuve la prenda en mi mano, la tela barata se sentía como veneno contra mi piel. Esperé. No me moví de la sala, sentada en el sofá de lino que yo misma había elegido, un oasis de calma en medio de mi mundo que se desmoronaba. Sostuve la evidencia con la misma paciencia con la que esperaba que un merengue alcanzara picos perfectos. Benicio bajó las escaleras una hora después, vestido con uno de sus impecables trajes grises a medida. Su cabello estaba húmedo, peinado hacia atrás, y olía a café y a superioridad. Pasó junto a mí sin mirarme, dirigiéndose a la mesa donde tenía extendidos los planos de su último proyecto, una torre de oficinas de vidrio y acero, fría e impersonal como él. Necesito silencio absoluto esta mañana, Coral. Tengo una llamada con los inversores de Dubái en 30 minutos, dijo, su voz era un murmullo condescendiente, el tono que usaba cuando sentía que mis asuntos eran una interrupción trivial para su genio. No respondí. El silencio se alargó, pesado e incómodo. Finalmente, sintió la tensión. Levantó la vista de sus planos, sus ojos grises, fríos como el acero de sus edificios, se posaron en mí por primera vez esa mañana. Su mirada se deslizó hacia mi mano. Vio el trozo de encaje negro. Una microexpresión, casi imperceptible, cruzó su rostro. Fue un destello de pánico, sofocado al instante y reemplazado por una máscara de irritación. Lentamente, me levanté y caminé hacia él. Coloqué la prenda sobre sus planos, justo encima del diseño de la fachada principal. Encontré esto, mi voz salió como un susurro, rasposa y frágil. ¿Puedes explicarme qué es? Él la miró con desdén, como si fuera un insecto. Luego soltó una carcajada, un sonido hueco y forzado. Por Dios, Coral. Seguro se mezcló en la tintorería del hotel. ¿Ahora vas a empezar con tus dramas por una tontería? No es de la tintorería, Benicio, insistí, mi voz ganando un poco de fuerza. Estaba en nuestra cama. En tu lado de la cama. Dejó los planos con un golpe seco sobre la mesa, un sonido violento en la quietud de la mañana. Se levantó, su altura de 1,85 m de repente se sintió amenazante. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Basta de tus dramas, espetó, su voz subiendo de volumen. ¿Otra de tus teorías? Te comportas como una loca. Me ofende tu desconfianza. ¿Sabes lo estresante que fue mi fin de semana? ¿La presión que tengo encima? Y llego a casa para esto. Para tus acusaciones paranoicas. Cada palabra era un golpe. Loca. Paranoica. Dramas. Eran las armas de su arsenal, las que usaba cada vez que yo me atrevía a cuestionarlo, cada vez que mi intuición me gritaba que algo andaba mal. Y como siempre, empezaron a funcionar. Una parte de mí, la parte que él había entrenado durante años, comenzó a dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente estaba exagerando? Me quedé allí, paralizada por el veneno de sus palabras, y la lencería en la mesa se convirtió en una llave. Una llave que abrió de par en par la puerta de mi museo privado, una galería sombría en mi mente donde exhibía cada humillación,
cada desprecio que había coleccionado a lo largo de nuestro matrimonio. Y decidí hacer un recorrido. La primera sala estaba dedicada a nuestro 10º aniversario. Había pasado 2 semanas diseñando y horneando una réplica en miniatura de nuestro pastel de bodas, un milagro de chocolate blanco y frambuesa. Había reservado en nuestro restaurante favorito, el que requería meses de antelación. 2 horas antes de la cita, llamó. Mi amor, surgió una emergencia gravísima con los renders del proyecto. Es un caos. No voy a poder llegar, perdóname. Su voz sonaba tan estresada que mi decepción se convirtió en preocupación. No te preocupes, cariño. El trabajo es lo primero, le dije, como la esposa comprensiva que siempre me esforzaba por ser. Cené sola, sintiéndome estúpida. Más tarde esa noche, vi las historias de Instagram. Allí estaba él, en un bar de Polanco, riendo a carcajadas con Nayeli, su diseñadora de interiores estrella, y otros colegas. No había caos. Había cócteles y risas. Al día siguiente, su excusa era networking, Coral. Tuvimos que calmar al cliente. Son cosas de negocios que no entenderías. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, la comida familiar en casa de sus padres. Su madre, una mujer con una sonrisa tan dulce como el arsénico, me preguntó frente a toda la familia, ¿y sigues con tu hobby de los pastelitos, Coral? Qué bueno que te mantiene entretenida. El diminutivo, el tono condescendiente, todo diseñado para empequeñecerme. Antes de que pudiera responder que mi hobby acababa de firmar un contrato para abastecer a una cadena de hoteles boutique, Benicio intervino con una risa protectora que fue peor que el insulto. Ahí va, mamá. Es muy creativa, mi mujer. Se la pasa en su computadora diseñando sus cositas. La verdad es que la mantiene ocupada y fuera de problemas. Me guiñó un ojo, como si fuéramos cómplices de una broma de la que yo era el remate. Sentí las miradas de todos, algunas con lástima, otras con superioridad. Me encogí en mi silla y sonreí. La última pieza del museo era más reciente. Hace 6 meses, gané el prestigioso Corazón de Azúcar, el premio más importante de la repostería artística en México. La noche de la ceremonia, subí al escenario, con el corazón latiendo con orgullo, y agradecí a mi abuela y a mi esposo por su apoyo. Cuando volví a la mesa, Benicio estaba revisando su teléfono. Apenas levantó la vista. Felicidades, mi vida, dijo, su tono distraído. Es un lindo premio para un lindo pasatiempo. Esa noche, mientras yo sostenía el trofeo de cristal en mis manos, él se quejó de que la ceremonia había sido demasiado larga y aburrida. Mi mayor logro profesional, reducido a una molestia en su agenda. El recorrido por el museo terminó. Volví a la realidad de mi sala, al olor a café y a las mentiras de mi esposo. La duda se había evaporado, reemplazada por una certeza helada. Él no solo me estaba engañando. Me estaba borrando. Sistemáticamente, con cada palabra condescendiente, con cada gesto de desprecio, había estado erosionando mi identidad, reduciéndome a una aficionada neurótica, a una esposa que inventaba dramas. Levanté la barbilla. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él no vio a la esposa asustada y confundida. Vio a alguien más. Tienes razón, Benicio, dije, mi voz sorprendentemente tranquila y firme. Es solo una tontería. Debo haberla imaginado. Tomé la prenda de la mesa, caminé hacia el bote de basura de la cocina y la dejé caer dentro. Sin mirarlo, me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, su tono ahora teñido de una genuina confusión. A mi taller, respondí, abriendo la puerta. Tengo que trabajar. En mi hobby. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el muro de su desprecio. El aire fresco de la mañana en la calle nunca se había sentido tan liberador. La guerra no sería con gritos ni lágrimas. Sería con paciencia y verdad. Con los mejores ingredientes. Y yo estaba a punto de empezar a hornear mi venganza. El viaje a mi taller en la Condesa fue un borrón.
conduje en piloto automático, con las palabras de Benicio, loca, paranoica, dramas, rebotando en mi cráneo como balas de plomo. Pero cuando crucé el umbral de dulce legado y el aroma familiar a azúcar y mantequilla me envolvió, el caos en mi mente comenzó a disiparse, reemplazado por una claridad fría y peligrosa. Me quité el abrigo, me puse mi delantal blanco y me lavé las manos, el agua caliente arrastrando simbólicamente la suciedad de la mañana. Esto era mi territorio. Aquí, yo tenía el control. No perdí el tiempo. Encendí mi laptop, abrí una ventana de incógnito y me senté en mi pequeña oficina, rodeada de libros de cocina antiguos y bocetos de mis próximos diseños de pasteles. La rabia era un combustible, pero sabía que la rabia por sí sola era inútil. Necesitaba estrategia. Necesitaba información. La prenda de lencería era barata, pero incluso la ropa barata tiene una marca. Recordé la etiqueta que había rozado mis dedos, deseo secreto. Tecleé el nombre en el buscador. La página web que apareció era un despliegue de mal gusto, encajes de neón, satén brillante y modelos en poses exageradas. Ignoré todo eso y me concentré en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram era un catálogo de sus productos, con miles de seguidoras. Mi plan era simple, aunque tedioso. Iba a buscar entre las seguidoras de Deseo Secreto a cualquier mujer que estuviera conectada con Benicio. Era como buscar una aguja en un pajar, pero yo era una mujer que podía pasar 12 horas seguidas replicando el encaje de un vestido de novia en azúcar. Tenía paciencia. Comencé a revisar los perfiles, uno por uno. Cientos de caras, cientos de vidas ajenas. Después de casi 2 horas, mis ojos ardían y la desesperanza comenzaba a filtrarse. ¿Y si ella no los seguía? ¿Y si la había comprado en una tienda física? Estaba a punto de rendirme cuando un nombre en la lista de me gusta de una foto reciente captó mi atención, Nayeli-diseño. El corazón me dio un vuelco. Nayeli. La diseñadora de interiores estrella de Benicio. La mujer con la que había estado riendo en el bar en nuestro aniversario. Hice clic en su perfil. Era público. La primera foto era de ella, sonriendo radiantemente, con el cabello negro y brillante cayendo sobre sus hombros. Llevaba un vestido elegante y sostenía una copa de champán. La ubicación etiquetada, el bar de Polanco, la noche de mi aniversario. Sentí un golpe de aire frío. Seguí desplazándome, mi dedo moviéndose frenéticamente por la pantalla. Fotos de sus diseños de interiores, minimalistas y modernos. Fotos de sus viajes a Tulum y San Miguel de Allende. Y entonces, allí estaba. Una foto de hacía 2 semanas, una selfie en el espejo con 2 amigas. Estaban listas para salir de fiesta. Y Nayeli llevaba puesto el tanga de encaje negro. Se veía claramente por encima de sus jeans de tiro bajo, una moda vulgar que ella parecía lucir con orgullo. El mismo moño de satén mal cosido. No había duda. Sentí una extraña mezcla de triunfo y desolación. Había encontrado a la aguja en el pajar. Tenía un nombre y una cara para mi dolor. Ya no era una sombra sin forma, era una mujer sonriente en mi pantalla. La mujer que había estado en mi cama. Pero encontrarla no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba entenderla, encontrar una debilidad, una grieta en su fachada perfecta. Seguí investigando, ahora con un propósito renovado. Busqué su nombre en Google. Aparecieron artículos, entrevistas en revistas de diseño y arquitectura. Era ambiciosa, talentosa y, según las entrevistas, muy segura de sí misma. Estaba a punto de cerrar una pestaña cuando el título de un artículo de un blog de estilo de vida llamó mi atención, Nayeli Rojas, diseñando sin límites, viviendo con cuidado. Hice clic. Era una entrevista larga y personal. Hablaba de su infancia, de su pasión por el diseño. Y luego, hacia el final, el periodista le preguntó sobre los desafíos en su vida. Y allí estaba. El párrafo que cambiaría todo. La gente ve el éxito, decía Nayeli en la entrevista, pero no ven las luchas diarias.
Por ejemplo, vivo con una alergia muy severa. Soy mortalmente alérgica a las nueces, especialmente a la nuez de Castilla. Un simple trozo, incluso el aceite, puede cerrar mi garganta en minutos. Me ha enviado al hospital en varias ocasiones y es algo que controla gran parte de mi vida social. Siempre tengo que ser extremadamente cuidadosa con lo que como. Leí el párrafo 2, 3 veces. Una alergia mortal a las nueces. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El zumbido de la batidora, los olores dulces, todo desapareció. Solo existían esas palabras en la pantalla. Una debilidad. Una vulnerabilidad letal escondida detrás de su sonrisa de Instagram y su ropa de diseñador. Un pensamiento oscuro y terrible comenzó a formarse en mi mente. Una idea tan precisa y tan cruel que me asustó. Cerré la laptop de golpe, como si la pantalla me estuviera quemando los ojos. Me levanté y caminé por mi taller, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Era yo esa clase de persona? ¿La clase de persona que usaría la debilidad física de alguien en su contra? Me detuve frente a un pastel de bodas a medio terminar, una torre de 5 pisos cubierta de fondant blanco inmaculado. Estaba a punto de empezar a aplicar las delicadas flores de azúcar que había pasado toda la semana esculpiendo. Miré mi reflejo en una espátula de metal. La mujer del reflejo tenía los ojos oscuros y una expresión que nunca había visto antes. Era la expresión de alguien que ha sido empujado más allá de su límite. Benicio me había llamado loca. Nayeli se había reído en mi cama. Juntos, habían intentado reducirme a nada. Habían profanado mi hogar y se habían burlado de mi dolor. Y ahora, el destino, en un acto de ironía poética, me había entregado el ingrediente perfecto. Mi abuela siempre decía, no puedes ocultar un mal ingrediente. Y a veces, para exponer la podredumbre, necesitas usar un ingrediente tan potente que nadie pueda ignorar su sabor. Volví a mi escritorio. Abrí la laptop. Y empecé a diseñar una nueva receta. No llevaba harina ni azúcar. Llevaba precisión, paciencia y una dosis letal de verdad. La rabia es un incendio forestal, consume todo a su paso, pero eventualmente se apaga, dejando solo cenizas. La resolución, en cambio, es un glaciar, se mueve lentamente, de forma casi imperceptible, pero tiene la fuerza para remodelar paisajes enteros. Durante las siguientes 24 horas, mi rabia se enfrió y se solidificó en una resolución glacial. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba una aliada, alguien que no solo entendiera mi dolor, sino que también tuviera los recursos y la audacia para ayudarme a ejecutar mi plan. Solo había una persona en el mundo que encajaba en esa descripción. Marisol. Marisol y yo éramos amigas desde la universidad. Ella había estudiado comunicación mientras yo me especializaba en artes culinarias, pero nuestra conexión fue instantánea. Ella era el torbellino y yo la calma, ella era la estratega de alto octanaje y yo la artista metódica. Juntas, éramos un equilibrio perfecto. Ahora, ella era dueña de Épica Eventos, una de las empresas de planificación de eventos más exclusivas de la Ciudad de México. La llamé esa tarde. Necesito verte, le dije, mi voz sonaba extrañamente calmada. Es sobre Benicio. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué hizo ahora ese imbécil?, respondió Marisol, su tono carente de sorpresa. Nos encontramos en un pequeño café discreto en la Roma Norte, un lugar donde sabíamos que no nos encontraríamos con nadie conocido. En cuanto me vio, su expresión juguetona se desvaneció y fue reemplazada por una seria preocupación. Coral, ¿te ves?, empezó a decir. Lo sé, la interrumpí. No necesité muchas palabras. Con la voz tranquila, le conté todo. El viaje de fin de semana. El perfume barato. La lencería negra. La confrontación. Las palabras de Benicio, loca, dramas, paranoica. Le mostré el perfil de Instagram de Nayeli en mi teléfono. Le leí el extracto de la entrevista sobre su alergia mortal. Marisol escuchó en silencio, su café intacto enfriándose sobre la mesa. Su rostro,
normalmente animado y expresivo, se convirtió en una máscara de furia contenida. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba su taza. Cuando terminé, se reclinó en su silla y soltó un largo suspiro. Hermana, dijo finalmente, su voz era un siseo bajo y peligroso. Siempre supe que era un arrogante condescendiente, pero esto es otro nivel de crueldad. Destruirlo no es suficiente. Tenemos que humillarlo. Tenemos que convertirlo en una lección para todos los hombres como él. Su validación, su ira incondicional en mi nombre, fue como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en años, no me sentía loca. Me sentía vista. Tengo una idea, le dije, inclinándome sobre la mesa. Pero es una locura. Y es arriesgado. La locura y el riesgo son mi especialidad, respondió ella con una sonrisa sombría. ¿Cuál es el plan? Y entonces, una coincidencia tan perfecta que parecía escrita por los dioses de la venganza cayó en nuestro regazo. Hablando de hombres arrogantes en pedestales, dijo Marisol, sacando su propia tablet. Mira esto. ¿Adivina qué evento acaba de ganar Épica la semana pasada? Giró la pantalla hacia mí. En ella había un correo electrónico de confirmación. El asunto decía, contrato oficial, organización de la 25ª ceremonia anual de los premios Noldi Streck de arquitectura. Me quedé sin aliento. Los Noldi Streck. Eran los Oscar de la arquitectura en México. El evento más prestigioso, más cubierto por los medios, del año. Y Benicio era el favorito indiscutible para ganar el premio principal, el de Arquitecto del Año, por su torre de oficinas, el proyecto en el que Nayeli era la diseñadora de interiores principal. Benicio va a estar allí, susurré, la enormidad de la oportunidad empezando a asentarse en mi mente. Será la noche más importante de su carrera. Exacto, dijo Marisol, sus ojos brillando con una luz depredadora. Y su ego estará tan inflado que no se dará cuenta de un terremoto aunque ocurra bajo sus pies. Estará demasiado ocupado practicando su discurso de aceptación. El plan comenzó a tomar forma entre las dos, cada una aportando su experiencia. Marisol conocía la logística. Yo conocía la química. El catering, dijo Marisol. El cliente nos dio carta blanca para elegir a los proveedores. ¿Quieren algo espectacular? La mesa de postres, respondí, mi corazón empezando a latir más rápido. Puedo encargarme de ella. No puedes hacerlo directamente, advirtió Marisol. Tu nombre, dulce legado, está en los papeles de vuestra sociedad conyugal. Él podría verlo. Tiene que ser a través de un tercero. Entonces creamos un tercero, dije. En la siguiente hora, trazamos el esqueleto de nuestra operación. Marisol crearía una orden de compra para un proveedor fantasma, una pastelería boutique, con un nombre genérico. Ella se encargaría de toda la documentación. Yo sería la chef fantasma. Prepararía todo en mi taller, pero la entrega se haría en camionetas sin marca. Benicio, el gran arquitecto, el genio visionario, nunca se molestaría en revisar los detalles mundanos del proveedor de postres. Su arrogancia sería nuestra mejor arma. Salimos del café 2 horas después, no como dos amigas compartiendo un café, sino como dos generales que acababan de trazar su plan de batalla. El glaciar de mi resolución había empezado a moverse. Y se dirigía directamente al corazón del imperio de Benicio. Las 3 semanas que siguieron fueron una clase magistral de actuación. Me convertí en la encarnación de la esposa comprensiva y ligeramente ingenua que Benicio siempre había querido que fuera. Enterré la rabia bajo capas de sonrisas suaves y preguntas amables sobre su día. El tanga de encaje negro nunca volvió a mencionarse. Se convirtió en un fantasma tácito entre nosotros, una verdad que ambos habíamos acordado ignorar, aunque por razones muy diferentes. Benicio, por su parte, se tragó mi actuación sin dudarlo. En su mundo egocéntrico, mi repentina docilidad tenía una explicación simple, yo finalmente había entendido mi lugar. Había tenido mi pequeño drama y, al ver que no le afectaba, me había rendido.
su alivio lo hizo descuidado, su condescendencia floreció como nunca antes. ¿Ves, mi amor? Así es mucho mejor, me dijo una noche, dándome una palmada en la cabeza como si fuera un perro bien portado. Sin dramas, sin estrés. Solo paz. Me sonrió, una sonrisa de pura autocomplacencia. Yo le devolví la sonrisa, una máscara de dulzura que ocultaba el hielo que se formaba en mi interior. Tienes razón, cariño. Mucho mejor. Mientras de día interpretaba el papel de Penélope tejiendo la paz en nuestro hogar, de noche me convertía en una Circe moderna en mi taller, preparando pociones no para convertir a los hombres en cerdos, sino para exponer al cerdo que ya eran. Mi taller se transformó en un laboratorio. Bajo la apariencia de estar preparando pedidos regulares, comencé a trabajar en mi proyecto secreto. El ingrediente principal, por supuesto, era la nuez de Castilla. Pero no podía simplemente moler nueces y esparcirlas. Eso sería torpe, obvio. Necesitaba algo más sutil, más potente. Algo inodoro e insípido que pudiera mezclarse perfectamente sin ser detectado hasta que fuera demasiado tarde. Pasé horas investigando en foros de química y blogs de gastronomía molecular. Aprendí sobre extractos, tinturas y aceites esenciales. Después de varios experimentos fallidos, encontré el método perfecto, una extracción en frío con alcohol de grano de alta graduación, seguida de un proceso de evaporación lenta que dejaba atrás un aceite increíblemente concentrado. Unas pocas gotas de este elixir contenían la potencia alergénica de un puñado de nueces. Trabajaba con una precisión que habría enorgullecido a un cirujano. Usaba guantes de látex y una mascarilla, no solo para evitar la contaminación cruzada, sino porque el proceso se sentía peligroso, prohibido. La pequeña botella de vidrio oscuro donde almacenaba el extracto final parecía pulsar con una energía malévola bajo la luz de mi lámpara de trabajo. Mientras perfeccionaba mi veneno, Marisol trabajaba en el campo de batalla. Me enviaba actualizaciones constantes. El plan avanzaba sin contratiempos. El proveedor fantasma, repostería cítrica, estaba oficialmente en los libros. El menú que propusimos fue aprobado sin una sola pregunta. Benicio, tal como habíamos predicho, estaba completamente absorto en la preparación de la noche de premios. Estaba obsesionado con su discurso, con la lista de invitados, con el traje que usaría. Los detalles del catering eran insignificancias muy por debajo de su atención. Una semana antes del evento, Marisol me envió la lista de asientos. Era el último clavo en el ataúd de su arrogancia. Mesa 1, la mesa VIP, justo al lado del escenario. Los asientos, Benicio, los 3 jueces principales del premio y, por supuesto, Nayeli Rojas, listada como diseñadora principal y colaboradora creativa. Él ni siquiera había intentado ser discreto. La iba a tener a su lado en la noche de su mayor triunfo. Esa noche, diseñé el postre final. No podía ser algo obviamente sospechoso. Tenía que ser elegante, deseable, algo que Nayeli, una mujer con un gusto por el lujo, no dudaría en probar. Decidí crear unas exquisitas mini tartas de limón con merengue italiano flameado. Eran un clásico, un favorito de todos. Parecían la inocencia misma. La masa sablé sería mantecosa y delicada. El curd de limón sería sedoso, con el equilibrio perfecto entre ácido y dulce. El merengue sería una nube etérea, besada por el fuego de un soplete. Y en el corazón del curd de limón de solo unas pocas tartas, las destinadas a la bandeja de la mesa 1, añadiría 3 gotas de mi extracto incoloro e inodoro. La calma antes de la tormenta era palpable. Mi vida se había dividido en 2 realidades paralelas. En una, era la esposa trofeo de un arquitecto brillante, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. En la otra, era una vengadora silenciosa, midiendo veneno gota a gota a la luz de la luna. Y ambas realidades se dirigían a una colisión inevitable en la noche de los premios Noldi-Streck. Benicio esperaba una coronación. No tenía idea de que yo estaba horneando una guillotina. El salón del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma era un mar de elegancia y ambición. Candelabros de cristal gigantes colgaban del techo como constelaciones heladas, arrojando una luz dorada sobre los arquitectos más importantes del país,
promotores inmobiliarios con sonrisas de tiburón y periodistas de las revistas de diseño más prestigiosas. El aire vibraba con conversaciones en voz baja, el tintineo de las copas de champán y una tensión competitiva apenas disimulada. Y en el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba Benicio. Lo observé desde la parte trasera del salón, de pie en la sombra cerca de la entrada de servicio. Llevaba un smoking a medida que le sentaba como un guante, su cabello salpicado de canas plateadas brillando bajo las luces. Se movía por la sala con una confianza depredadora, estrechando manos, aceptando felicitaciones por adelantado, su risa resonando con una seguridad que me revolvió el estómago. Era el rey en su corte, en la cúspide de su poder. A su lado, como una sombra elegante, estaba Nayeli. Llevaba un vestido rojo sangre que se adhería a su figura, un contraste audaz con el mar de trajes negros y grises. Reía de los chistes de Benicio, tocaba su brazo con una familiaridad íntima que era un insulto público. Eran un equipo, una pareja de poder, y no les importaba quién lo viera. Mientras tanto, mi propio equipo, disfrazado con los uniformes negros del servicio de catering de Marisol, ponía en marcha la fase final de nuestro plan. Detrás de una mampara, mi mesa de postres era una obra de arte, una sinfonía de chocolate, frutas y cremas. Había pasado las últimas 48 horas sin dormir, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Había torres de macarons en tonos pastel, cúpulas de mousse de maracuyá brillantes como joyas, y un pastel de chocolate oscuro tan intenso que parecía absorber la luz. Cada creación tenía una pequeña y elegante tarjeta de caligrafía delante, detallando sus ingredientes con una claridad impecable: macaron de pistacho y rosa, contiene almendra, mousse de chocolate belga, sin gluten, tarta de frutos rojos, sin lácteos. Todo era un modelo de transparencia y seguridad alimentaria. Un oasis de honestidad en una noche llena de mentiras. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo contra mis costillas. Pero mis manos estaban firmes. Marisol apareció a mi lado, vestida con un traje pantalón negro y con unos auriculares de comunicación discretos. ¿Lista?, susurró. Asentí. Es la hora. Con una señal de cabeza de Marisol, un mesero se acercó a la mesa. Sostenía una bandeja de plata pulida. Con cuidado, coloqué sobre ella 6 de mis mini tartas de limón y merengue. Parecían pequeñas joyas comestibles, la base dorada, el relleno amarillo pálido y los picos de merengue flameado como montañas nevadas al amanecer. Eran idénticas a las docenas que había preparado para el resto de los invitados, pero estas 6 eran diferentes. Estas 6 contenían el secreto. Solo para la mesa 1, le instruí al mesero, un joven al que Marisol había elegido por su discreción. Una cortesía especial del chef para la mesa del nominado principal. El mesero asintió y se deslizó entre la multitud. Lo vi navegar por el salón, la bandeja en alto, y depositarla con gracia en el centro de la mesa 1. Benicio y Nayeli apenas se dieron cuenta, demasiado ocupados recibiendo los elogios de uno de los jueces. La ceremonia comenzó. Los discursos se sucedieron. Se entregaron premios menores. Mi atención estaba fija en la mesa 1. Vi a Nayeli tomar una copa de vino, reír, susurrarle algo al oído a Benicio. La bandeja con las tartas permanecía intacta, una bomba de tiempo silenciosa en medio de su celebración. Finalmente, llegó el momento. El presentador, un famoso actor con una voz de barítono, subió al escenario para anunciar el premio final de la noche. Y ahora, el premio que todos hemos estado esperando, resonó su voz en el salón. El premio Noldi Streck al arquitecto del año 2025 es para... Hizo una pausa dramática, abriendo el sobre. El silencio en la sala era total. Benicio de la Fuente. El salón estalló en aplausos. Benicio cerró los ojos por un instante, saboreando el momento. Luego se levantó, radiante, y besó a Nayeli, no en la mejilla, sino un beso corto y posesivo en los labios, para que todos lo vieran. La cámara gigante proyectó su imagen en las pantallas a ambos lados del escenario. Mi esposo, besando a su amante, en la noche de su mayor triunfo. El mundo pareció moverse en cámara lenta.
Mientras Benicio se dirigía al escenario, bañado por la luz de los focos, vi a Nayeli, rebosante de orgullo y alegría, extender la mano y tomar una de las mini tartas de la bandeja. Benicio subió al escenario como un conquistador ascendiendo al trono. La luz de los focos borraba todo lo demás, creando un halo dorado a su alrededor. Se acercó al podio, ajustó el micrófono y sonrió, una sonrisa de $1.000.000 que había practicado frente al espejo. La imagen de su rostro, proyectada en las pantallas gigantes, era la encarnación del éxito. Gracias, comenzó, su voz resonando con una falsa humildad. Estar aquí esta noche, frente a tantos colegas a los que admiro, es el mayor honor de mi carrera. Un edificio no es solo acero y cristal. Es un sueño, una visión. Mientras él hablaba, mi mirada estaba clavada en Nayeli. Con la elegancia de una reina celebrando la victoria de su rey, se llevó la mini tarta a los labios y le dio un mordisco generoso. Vi cómo masticaba, sus ojos todavía fijos en la figura de Benicio en el escenario, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Tragó. Y por un instante, no pasó nada. Un terror helado me recorrió. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si el extracto no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si ella no era tan alérgica como decía el artículo? Pero entonces, vi el cambio. Fue sutil al principio. La sonrisa de Nayeli vaciló. Llevó una mano a su garganta, un gesto casual, como si tuviera un poco de carraspera. Frunció el ceño. Tomó un sorbo de agua. Benicio continuaba con su discurso. Y esta visión no sería posible sin un equipo increíble. Quiero agradecer especialmente a mi colaboradora creativa principal, una verdadera visionaria del diseño, Nayeli Rojas. En ese momento, la cabeza de Nayeli se sacudió hacia atrás. Su mano ya no estaba casualmente en su garganta, se aferraba a ella. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una confusión que rápidamente se transformó en pánico puro. Dejó escapar un sonido ahogado, un jadeo sibilante que fue engullido por el sonido de los aplausos del público por la mención de su nombre. Se puso de pie bruscamente, derribando su silla. El ruido metálico resonó en la mesa, y las cabezas de los jueces se giraron hacia ella. Su rostro, pálido momentos antes, comenzaba a enrojecerse y a hincharse visiblemente. Manchas rojas aparecían en su cuello y en su pecho, visibles por encima del escote de su vestido. No puedo respirar, jadeó, su voz era un graznido irreconocible. El pánico estalló en la mesa 1. Uno de los jueces, un hombre mayor, se levantó de un salto. ¿Alguien tiene un EpiPen? Está teniendo una reacción alérgica. En el escenario, Benicio, ajeno al caos que se desarrollaba a sus espaldas, continuaba. La dedicación de Nayeli, su ojo para el detalle. Pero su discurso fue interrumpido por un grito. El grito de una mujer en una mesa cercana que había visto a Nayeli tropezar y caer de rodillas, arañándose el cuello, su respiración convirtiéndose en una lucha desesperada y ruidosa por aire. El caos se extendió por el salón como una onda expansiva. Las conversaciones cesaron. Cientos de cabezas se giraron, no hacia el escenario, sino hacia la escena de horror que se desarrollaba en la mesa principal. Los camarógrafos, sintiendo el drama, instintivamente giraron sus cámaras del rostro sonriente de Benicio a la figura convulsionando de Nayeli en el suelo. La imagen en las pantallas gigantes cambió abruptamente. El rostro triunfante de mi esposo fue reemplazado por un primer plano brutal del rostro hinchado y aterrorizado de su amante. Benicio se detuvo a mitad de una frase. La confusión nubló su rostro al ver que ya nadie le prestaba atención. Se giró, siguiendo la mirada de la multitud. Y vio. Vi el color desaparecer de su cara. Su sonrisa se congeló y se hizo añicos. El trofeo de cristal que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó a la alfombra con un ruido sordo. Por un segundo, se quedó paralizado, una estatua de puro terror. Luego, olvidando el micrófono, el premio, el discurso, saltó del escenario. Nayeli, gritó, su voz cruda y llena de un pánico que no era el de un colega preocupado, sino el de un amante aterrorizado. Corrió hacia ella,
abriéndose paso a empujones entre la gente que se había arremolinado. «Llamen a una ambulancia», gritaba. «Es alérgica a las nueces. Por el amor de Dios, hagan algo». Su admisión pública, gritada en medio del pánico, colgó en el aire del salón, tan clara y tan condenatoria como una confesión firmada. El momento de su mayor triunfo, la culminación de su carrera, se había transformado en una pesadilla pública. Su discurso de aceptación fue reemplazado por los gritos de pánico. Los flashes de las cámaras de la prensa ya no capturaban su sonrisa de ganador, sino su rostro descompuesto por el terror, arrodillado junto al cuerpo de su amante. Yo permanecí en la sombra, inmóvil, observando cómo la obra que había dirigido llegaba a su caótico clímax. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí el vacío helado de una justicia terrible y precisa. El drama que él tanto despreciaba ahora era real, transmitido en vivo para que todo el país lo viera. Y él era el protagonista indiscutible. Los días que siguieron al evento fueron un frenesí mediático. Nayeli sobrevivió, los paramédicos llegaron a tiempo para administrarle una dosis masiva de epinefrina, salvándola por poco. Pero la historia ya no era sobre su recuperación. La historia era sobre el escándalo. Los titulares de los portales de espectáculos y las columnas de chismes eran brutales: triunfo y tragedia, la noche de pesadilla del arquitecto de la fuente, el grito desesperado que reveló el affair del año, ¿quién envenenó a la amante? La admisión de pánico de Benicio sobre la alergia de Nayeli, combinada con su beso público momentos antes, no dejaba lugar a dudas. Su affair, antes un secreto a voces en su círculo íntimo, ahora era conocimiento público, analizado y diseccionado por extraños. El premio que había ganado se convirtió en una nota a pie de página, una ironía amarga en la historia de su humillación. Su firma de arquitectos emitió un comunicado hablando de un incidente desafortunado y pidiendo privacidad, pero era inútil. El daño estaba hecho. La fachada de hombre de familia respetable, de profesional brillante, se había derrumbado, revelando al adúltero descuidado que había debajo. Benicio no volvió a casa durante 3 días. Supuse que estaba en el hospital con Nayeli, o escondido, lamiéndose las heridas de su ego destrozado. Yo aproveché ese tiempo. No para celebrar, sino para prepararme para el acto final. Llamé al licenciado Roldán, un abogado de divorcios conocido por su eficacia implacable, y le di instrucciones claras. En la 4ª noche, Benicio llegó. Usó su llave para entrar, y el sonido del cerrojo girando me hizo dar un respingo. Lo esperé en la sala, sentada en el mismo sofá donde, semanas atrás, me había llamado loca. La casa estaba en un silencio denso, cargado. Parecía un hombre diferente. El traje caro había sido reemplazado por ropa arrugada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una barba de 3 días salpicaba su mandíbula. El aire de superioridad se había evaporado, dejando atrás solo una derrota gris y pesada. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de agotamiento, rabia y, por primera vez, miedo. «Fuiste tú», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Su voz era un graznido ronco. No lo negué. No tenía sentido. Me quedé en silencio, mirándolo, dejando que el peso de su propia ruina lo aplastara. «¿Por qué, Coral?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué de esa manera? Podrías haberme dejado, haberme gritado. Pero esto. Destruiste mi carrera. Casi la matas». Me levanté lentamente, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Me acerqué a él, y por primera vez en nuestro matrimonio, no sentí ni una pizca de intimidación. La dinámica de poder se había invertido de forma permanente. «¿Destruí tu carrera?», repetí, mi voz tranquila y cortante como un trozo de vidrio. «No, Benicio. Tú destruiste nuestro matrimonio». Yo simplemente me aseguré de que el mundo viera la demolición. «Tú me llamaste loca», continué, cada palabra precisa y deliberada. «Me dijiste que inventaba dramas cuando te mostré la prueba de tu traición en nuestra propia cama. Me humillaste frente a tu familia por mi trabajo, el trabajo que construí sobre el legado de mi abuela.
Me hiciste sentir pequeña, invisible, paranoica. Di un paso más cerca, obligándolo a sostener mi mirada. Dijiste que los malos ingredientes no se pueden ocultar, Benicio. Y tú eres un mal ingrediente. Tu arrogancia, tus mentiras, tu desprecio, todo eso envenenó nuestra vida mucho antes de que yo tocara una sola nuez. Yo no creé este drama. Simplemente, le serví el postre que se merecía. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. La verdad, dicha de forma tan clara y sin adornos, lo había desarmado por completo. Caminé hacia la mesa de centro, donde un sobremanila esperaba. Lo recogí y se lo extendí. Estos son los papeles del divorcio, le informé. El licenciado Roldán se pondrá en contacto con tu abogado. Y esta casa, hice un gesto abarcando la sala, fue comprada en gran parte con la herencia de mis padres, y la hipoteca fue liquidada íntegramente con las ganancias de mi hobby. Legalmente, es mía. Tienes 24 horas para recoger tus cosas y marcharte. Su rostro se descompuso. La última pizca de su antiguo yo se hizo añicos, revelando al hombre pequeño e inseguro que siempre se había escondido detrás de la arrogancia. Había perdido a su amante, su reputación, y ahora, su hogar. Todo porque nunca se detuvo a valorar a la mujer que tenía a su lado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras como un anciano. Al día siguiente, mientras una empresa de mudanzas sacaba sus cajas, yo estaba en mi taller. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando el polvo de azúcar que flotaba en el aire como diamantes. El aroma a vainilla y mantequilla era limpio, puro. Estaba diseñando un nuevo pastel, uno para la boda de una joven pareja que se veía genuinamente enamorada. Escuché la puerta principal cerrarse por última vez. Un sonido definitivo, liberador. El silencio que quedó después no era vacío. Estaba lleno de posibilidades. Estaba sola, pero por primera vez en 15 años, me sentía completa. Sé que mi venganza fue extrema, que crucé una línea que muchos no se atreverían a cruzar. Pero después de años de ser silenciada, de que mi realidad fuera negada, sentí que era la única forma de que mi verdad resonara con la fuerza que merecía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui demasiado lejos? ¿O a veces la única forma de que te escuchen es servir una venganza que nadie pueda ignorar? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas.